Miércoles de análisis. Y vaya que hay cosas que analizar. Les platicaba en algo realmente sin importancia que me impresionó mucho estando en el Zócalo, la nube negra que había, porque era una nube negra. Sí. Y poco a poco, durante la ceremonia con las mujeres representantes de los pueblos originarios, de verdad que se fue abriendo el cielo. Fue muy impresionante. De hecho, adelantaron en la hora en la que la presidenta salió porque se veía a todas luces que iba a caer un tormentón. Y hasta por momentos salió el sol. Pues ojalá sea una buena metáfora. Fue muy impresionante en ese sentido. A la hora de la purificación. A la hora ¿no? de la purificación. De verdad, las miles de personas, porque había decenas de miles de personas, no me dejarán mentir que esto fue. Sí, ahí sí que no se le alinearon las estrellas, pero sí se le abrieron las nubes. Se le abrieron las nubes. Porque sí estaba previsto el chubasco hacia las 5. No, René, se veía, era una cosa... Sí. Pero bueno, ¿tienes tiempo? Porque me temo que tendremos que platicar de muchísimas cosas. Así es. Mi querido René. Bueno, de entrada lo primero y principal, frecuentemente por el vértigo, uno no sabe si vivió un día más o si vivió un día extraordinario. Y creo que claramente el día de ayer fue un día histórico. Histórico, uno, porque salió de escena un hombre que tiene un enorme liderazgo político y social y que más allá de filias o de fobias encabezó no una época de cambio, sino un cambio de época. Y ahora arrostra el reto de asumir la conclusión de su turno en el poder, cosa que es importante. A su vez, apareció por primera vez en la historia en escena una mujer que nada más y nada menos aparece para ocupar la principal posición de mando político, como lo es la presidencia de la República. Hazaña que por sí sola va a marcar su estancia en el Palacio Nacional. Y subrayo que ese solo hecho la va a marcar porque entonces debe y puede tener la paz suficiente para encarar los desafíos que están en puerta. Claudia Sheinbaum llega con el apoyo electoral del 59.76%, que es importante, es una votación mayoritaria fuerte, pero creo que también con el respaldo nada más y nada menos que del 51.1% de la población del país que constituyen las mujeres. Es decir, se dice fácil, pero creo que por eso la atención emocionante del discurso está puesta cuando ella visibiliza las posibilidades, las potencialidades, las habilidades de la mujer. Y en ese sentido, creo que por eso el día de ayer fue un capítulo que se cerró, otro que se abrió, ambos de carácter histórico. Dos, ayer creo que ella hizo un ejercicio de equilibrio político de muy difícil realización frente a ese liderazgo y frente al movimiento que la ampara, y consiguió lo que quería. Por un lado, reconoce cabalmente al presidente, hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que lo despide con elegancia. Señala que le toca ahora luchar en la trinchera de la escritura, que es una forma de decir se acabó aquel turno al que me refería. Y luego creo que supo guardar el equilibrio también en cuanto se refiere a la idea de respetar derechos y garantías, dar seguridades a la inversión, y creo que también supo hacer su declaración de fe en los postulados de continuidad de la llamada Cuarta Transformación, pero también matizó algunas cosas al tiempo que agregó otras, que es donde comienza a verse su propio sello. Creo que en ese sentido lo único que yo eché de menos es que no hubiera sido más subrayado los términos de la relación política que va a sostener con la oposición. Porque esta, aunque esté en el extravío, forma parte de la democracia, y de hecho lo había ella, Claudia Sheinbaum, lo había hecho mejor la noche del 2 de julio, cuando reconoce claramente que el disenso forma parte de la democracia y se comprometió desde luego a gobernar para todos y para todas sin distingos. Tres,
Hubo dos piezas oratorias, ¿no? Naturalmente, la que pronunció en el Congreso y la que pronunció en la plaza pública, y creo que eso responde a esta idea muy enraizada en la Cuarta Transformación de que hay que llevar a cabo la acción política de gobierno en el territorio y no solo en el escritorio. Me parece que cumple con el escritorio, con el discurso, ante la pluralidad que refleja el Congreso de la Unión, con el discurso que ahí pronunció, y cumple con el territorio al irse a la Plaza de la Constitución y enumerar los 100 puntos con los cuales se compromete. Ahora, creo que en el primer discurso destacan los conceptos, algunas ideas y algunos compromisos de fondo, el respeto a la inversión, dar seguridades a la inversión, respetar el Estado de Derecho, garantizar libertades. Y en el otro viene el listado de 100 compromisos que a mí no me acaba de encantar, porque creo que ahí se mezclan desde postulados, consignas, con obras y acciones de gobierno. Entonces, así como refiere, que ahora tú mismo lo señalabas, que para mí es un punto de enorme calado, reponer el principio de no reelección, viene acompañado de tapar baches en las carreteras, cosa que de pronto mueve un poco la jerarquía y las prioridades en el discurso. En todo caso, me parece que, como te decía, el día de ayer no fue un día ordinario, fue un día extraordinario que poco a poco va a dejar ver el sello que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere estampar en su gestión. Y por lo demás, me parece un buen gesto el acudir el día de hoy a Acapulco. Esperemos que vaya a las calles, ¿no? Que vaya con la gente, que vaya a las zonas que están afectadas. En todo caso, Daniel, es una población que se ha visto de algún modo, ha sufrido los embates de la naturaleza del poder y del poder de la naturaleza. Sí, pero sí puede marcar una diferencia si va a las calles o si va al área militar, ¿no? O sea, sí sería una diferencia. Vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver la conferencia en un chico rato, yo creo. Sí, en unos minutos, 7:30. Sí, estaba yo viendo la pizarra que todos los días durante 6 años vimos. Ha cambiado, pues, en colores, en diseño, pero en realidad es prácticamente lo mismo. Ahí la está viendo usted. Anunció la presidenta que sería a las 7 de la mañana con 30 minutos y que después iría a Acapulco. Vamos a ver cómo le va, pero me parece una buena señal y un buen dato que vaya a Acapulco en sus primeras horas como presidenta. Ahora, hablábamos del contenido. ¿Qué les pareció a ustedes el delivery, como se dice? ¿Cómo entregó los discursos? ¿Cómo se presentó ante el Congreso? Porque a mí me parece eso de las cosas más destacadas de Claudia Sheinbaum ayer. ¿Cómo la vieron? ¿Qué es lo que destacas? Me pareció muy bien escrito y muy bien leído el discurso, a una gran velocidad, con una gran modulación de la voz, que todas esas cosas cuentan. Se veía segura en los Viva Méxicos al final del discurso en el Congreso, se veía segura, se veía firme, se veía presidenta, así la vi yo por lo menos. Lo mismo que en este larguísimo ceremonial con las mujeres de los pueblos originarios, que no es fácil estar ahí parada mientras te hacen una limpia con cientos de personas viendo, o tal vez con millones de personas viéndote en la televisión. La vi segura, la vi sobria. La vestimenta, ya hablamos mucho de ella, que es lo de menos, pero se veía muy bien arreglada. Y eso me parece que corta bien para Claudia Sheinbaum en su primer día como presidenta. No, yo creo que tienes toda la razón. Y yo no creo que la vestimenta sea lo de menos. Fíjate que yo ayer reparaba, no sé si fue un cálculo, el verde de la bandera es la esperanza, el rojo la sangre de los héroes, el blanco es el de la unidad. Sí. Y el gesto de saludar a la ministra presidenta Norma Piña me pareció importante. Y sí, como tú dices, vistió, valga la redundancia, la investidura presidencial. Se portó como jefa de Estado. Pues aún con las loas al expresidente, que posiblemente pudieran haber quedado acomodadas en otro momento del discurso, quizá la única línea que yo hubiera quitado es Viva la Cuarta Transformación. Al final. Dejar un Viva México hubiera sido más para englobar lo que implica de aquí en adelante, ¿no? Ese era el segundo tema que quería platicar con ustedes.
pues animadversión que ha generado en un sector de la sociedad y de la población que haya hablado tanto el presidente López Obrador. A mí lo que me extraña es que le sorprenda. Evidentemente lo iba a hacer. No solo lo iba a hacer, lo necesitaba. Lo necesitaba hacer, lo tenía que hacer. Por eso yo decía que más allá de filias y de fobias, representa un liderazgo importante, político y social. Claro. Y no puede pretender ella que a partir de las 0 horas del día 1 de octubre esto se acabó y aquí estoy yo. Tiene que equilibrar. Sobre todo porque sería terriblemente incongruente si está hablando del segundo piso de la Cuarta Transformación, hacer como que en ese momento se borra el primer piso y quien lo representa, ¿no? A mí me llama mucho la atención que las críticas hayan ido hacia ese lado. Sí, pero forma parte de la polarización. Ojalá en ese sentido se distendiera un poco la atmósfera, ¿no? Porque vienen desafíos económicos muy importantes. Y eso es precisamente lo que quería. De hecho, me gustó mucho que empezaras con el tema de que es un día histórico, porque yo lo puse en mis redes sociales y bueno, me decían, histórico sería que... Bueno, es historia, es historia. La historia se juzga a posteriori y puede ser positiva o negativa, pero lo que sucedió ayer es historia pura, es historia para el país, es historia para América del Norte. El simple hecho de que una niña pueda entender que ella también puede llegar a ser presidenta de la República es un tema que no se puede dejar fuera. Pero decía y les quería preguntar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque yo creo que la polarización, que es uno de los principales temas que la presidenta debería de tratar, viene de las dos partes y ninguna de las dos partes, o por lo menos la que no está con la presidenta en este momento, pareciera que no quiere que termine. Pues parece que en una primera palabra lo que viene es Acapulco. Creo que va a ser importante la presencia de la presidenta en Acapulco, atendiendo en carne propia la emergencia, ¿no? Y tomando decisiones en el lugar. Pero ahí fíjate, lo que dices tú, yo creo que vamos a ir viendo de manera gradual ese sello, por eso yo decía que va a adquirir nitidez conforme vaya tomando acciones. La conferencia de prensa matutina, qué tan larga es, quiénes participan, el viaje a Acapulco, y creo que poco a poco vamos a ir viendo el estilo personal de gobernar. El presupuesto. Que ojalá. Sí. El presupuesto del 25 va a ser básico. Todos los juicios que hay hasta ahora, Claudia Sheinbaum, son a priori. Antes de que empezara su trabajo ya la estaban juzgando, ¿no? Vamos a esperar. Y creo que es lo que ella y cualquier persona se merece, el beneficio de la duda y empezar a analizar y a observar su trabajo, ya que lo esté realizando. Que de cierta manera lo tuvo, con una recepción de una oposición quizá un tanto renuente, pero al final del día sí mostrando un apoyo y una duda razonable, ¿no? Ese es el otro capítulo, ¿no? Por eso yo a veces aquí digo que uno tiene el gobierno que merece y también la oposición. Porque ahí es donde uno quisiera ver que también hay inteligencia, que hay disposición y que hay apertura. Y no un prejuicio, una cerrazón y una conducta que poco ayuda a verdaderamente armonizar la política. Sí, a mí me llama mucho la atención cómo se encontraron los momentos en los que podía haber comentarios negativos de lo que sucedió ayer para amplificarlos y magnificarlos. Está bien, eso es lo que sucede con cualquiera, pero sí creo que se le revisó a ella con una lupa muy particular y muy especial que no habían usado en ninguno de sus antecesores y que se le debe de juzgar a ella igual que a sus... Es que también venimos de una polarización extrema. Extrema. Entonces eso hay que aterrizarlo hacia otra cosa. Que ninguna de las partes parece querer que termine. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que así sea. Tiene que ser, ¿eh? Llamó la atención el tuit de Enrique Peña Nieto y también de Felipe Calderón, deseándole a la presidenta pues éxito en su encargo, la carta de la ex candidata a la presidenta Xóchitl Gálvez, en fin, tantísimas cosas Tanto que vamos a ver. que vamos a ver. Muchas gracias. Gracias, René.